La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias a través de emisora.5. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes del momento a esta hora en Bogotá, Colombia y el mundo. Sigue la controversia por una frase que dijo el presidente Gustavo Petro en una entrevista que le entregó al periodista Daniel Coronel cuando reconoció que no formó a su hijo Nicolás Petro. Así que dijo el presidente, porque ya le preguntaron por esa frase, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Le dijo el presidente a la reportera, entre otras cosas, luego de que ésta le pidiera explicar una reciente declaración sobre el investigado Nicolás Petro. Así que el presidente Gustavo Petro explicó qué quiso decir con la frase "no lo crié", que mencionó en esta entrevista concedida a cambio al hablar del caso de su hijo Nicolás, señalado por su ex esposa, Day Vázquez, de haber recibido millonarias sumas de dinero por parte de otrora narcotraficante, el llamado Hombre Malboro. Él se crió en Córdoba, estudió allá, hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad, declaró el mandatario. Camila Carvajal, periodista de la Casa Blue, le preguntó al mandatario qué quiso decir con el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro y que algunos interpretan como que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted sabe que yo estuve preso? ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Fue la contrapregunta y la respuesta del presidente Gustavo Petro ante esta situación. Y pues esto muchos han sacado a relucir una serie de documentales e intervenciones que ha hecho el Gustavo Petro, el hoy presidente, entonces candidato, cuando hablaba de los hombres que no criaban a sus hijos, que no asumían la responsabilidad y que tenían que indemnizarlos. Y pues, mejor dicho, no se sabe si resultó peor el remedio que la enfermedad. Continúa siendo delicada la situación de orden público en el país. No hay posibilidad de negociación con el Clan del Golfo, reconoció el propio presidente Gustavo Petro. Dice el jefe de Estado que el Clan del Golfo, que esta organización armada al margen de la ley, está utilizando el cese al fuego para fortalecerse. El mandatario advirtió que habrá una reunión para evaluar el cese del fuego bilateral con el Clan del Golfo, que está vigente desde el 1 de enero. Por ahí no hay posibilidad de negociación, dijo el jefe de Estado. Y por el bloqueo, por el paro minero, pues se multiplicaron los peces en la plaza de mercado de Barranquilla. Debido a los bloqueos ocasionados por el paro minero, el pescado abunda en las plazas de mercado del Caribe por el represamiento de las mercancías. Y es crítica la situación en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, donde encapuchados quemaron un peaje ubicado en la troncal que va de Medellín a la costa atlántica, además de destrozar el acueducto del municipio, dejando a miles de ciudadanos sin acceso al agua potable, hechos que se registran en medio del paro minero, el cual ya completa 12 días. El ejército y policía llegaron hasta el peaje vandalizado para resguardar el paso de los vehículos en esa zona del Bajo Cauca antioqueño, entre ellos una ambulancia que trasladaba a un paciente que tenía una afección cardíaca. Recordemos también que el pasado fin de semana se quemaron 2 ambulancias allí en esa zona del Bajo Cauca. Una de ellas transportaba a una mujer en trabajo de parto. Pues hay que decir que se ha adelantado un consejo de seguridad por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, esto en el departamento de Córdoba, esto previo a lo que pasara con el peaje,
De todas maneras, el presidente anunció tras este Consejo de Seguridad que se controlará el uso legal de maquinaria amarilla a nivel nacional y se intensificarán los operativos de destrucción de grandes dragas de propiedad de las mafias de la minería ilegal que están depredando el territorio. La idea es garantizar la seguridad alimentaria también en esa zona del territorio colombiano. Lo cierto es que el presidente adelantó un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación que se venía presentando en esa zona o que se está presentando en esa zona del país. Lo que tenemos para informar después de varios días de paro y del levantamiento de la mesa de negociaciones, dada la exigencia de frenar nuestro combate a la economía ilegal de la minería del oro, que obviamente rechazamos. Lo que tenemos es lo siguiente: se han dado varios hechos de violación del derecho internacional humanitario, quema de ambulancias, puesta en peligro de enfermos, de enfermas, confinamiento de la población civil, en muchos lugares quedó sin provisiones, sin medicinas, e incluso intentos de atacar acueductos de agua potable de los diversos municipios de la zona, lo cual indica más que un ataque contra el gobierno, es un ataque contra la población del nordeste antioqueño, del norte de Antioquia y del sur de Córdoba. Entre los hechos que están ya por venir, va a haber una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su utilización, su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal. Lo venimos haciendo desde hace meses e intensificaremos las operaciones contra este tipo de actividad que está depredando el territorio nacional, aguas con mercurio que después se convierten en alimentos de animales, del ser humano y de una depredación del ser humano mismo, al cual desde muy niño, como decía el gobernador de Antioquia, se le está llevando a normalizar. Ahí estaba entonces el presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco de este Consejo de Seguridad que se adelantó en el departamento de Córdoba. Y también en otras noticias, la Procuraduría anunció que investigará a Susana Boreal por presuntamente contratar a su pareja como asesor. La representante de la Cámara, Susana Boreal, habría incurrido en falta disciplinaria por la contratación sin el cumplimiento mínimo de los requisitos exigidos y por las causales de conflicto de intereses según el Ministerio Público. Recordemos que esta es la representante, la congresista, que reconoció públicamente que todos los días se fuma un cigarrillo de marihuana. Pues bueno, eso sirvió para que destaparan esta irregularidad en la forma como se contrata. La Procuraduría General de la Nación abrió esta investigación contra la representante Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, por la contratación presuntamente irregular de un asesor que sería su pareja sentimental. 3 derrumbes de tierra y piedras mantienen cerrada la vía entre Bucaramanga y Málaga, esto en el departamento de Santander. Los derrumbes tienen incomunicados a los habitantes de 13 municipios de la provincia de García Rovira con la ciudad de Bucaramanga. Las fuertes lluvias que han caído con intensidad en algunas zonas de Santander provocaron varios derrumbes de tierra y piedras en la vía que comunica Bucaramanga con 13 municipios de la provincia de García Rovira que se mantiene cerrada. Y atención que hospitalizaron al exgobernador del departamento de La Guajira, Kiko Gómez, el famoso Kiko Gómez, en una clínica de Barranquilla. El recluso se encuentra en la clínica iberoamericana, donde se encuentra acompañado por un custodio del Instituto Nacional Penitenciario INPE. Recordemos que el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez,
fue condenado a 40 años de prisión por corrupción y ha sido trasladado del Centro Penitenciario El Bosque de Barranquilla hacia la Clínica Iberoamericana luego de presentar problemas estomacales. Y por la firma de 264 contratos, la Procuraduría indaga en el Ministerio del Deporte. ¿Recuerdan ustedes la salida de María Isabel Urrutia en medio de este escándalo, que incluso fue destituida por el presidente? Pues bueno, la Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que algunos medios de comunicación dieron a conocer que se habrían firmado los negocios jurídicos entre el 3 y el 4 de marzo de este 2023. Por eso el Ministerio Público ordenó la apertura de indagación previa en contra de varios funcionarios para determinar del Ministerio del Deporte por las presuntas conductas irregulares y de relevancia disciplinaria en las que pudieron incurrir durante la firma de 264 contratos. Y el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que tuvo cumbre de Cambio Radical para declarar al partido en oposición al gobierno, alertó sobre inminente crisis en la venta de vivienda en Colombia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió al futuro del sector vivienda en Colombia con las modificaciones que viene realizando el gobierno de Gustavo Petro. Y denuncian que un alto funcionario del Congreso droga a los empleados para abusarlos. También los acosa laboralmente y hasta los roba, reveló el senador Jonathan P. Hernández, JP Hernández mejor. Tenemos 3 víctimas, son más, pero temen denunciar, dijo y recalcó que ya entregó a la Fiscalía pruebas como chat y videos. Así que el senador de la Alianza Verde, santanderiano, JP Hernández, reveló que hay un alto funcionario del Congreso de la República que fue señalado de acoso laboral y abuso sexual, así que estaremos ampliando esta información. En materia económica, febrero fue el peor mes del comercio para el comercio organizado en los últimos 2 años, según un informe que acaba de revelar Fenalco. El 79% de los empresarios reportó que sus ventas fueron iguales o inferiores a las obtenidas en el mismo mes del año anterior. El 82% de los tenderos redujo sus ganancias para mantenerse, según informó Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, del comercio organizado en el país, quien tiene datos sobre lo que está pasando en materia económica en el territorio colombiano. La económica del mes de febrero presenta lamentablemente malos resultados para el comercio. Evidentemente, la tendencia de crecimiento de las ventas que se han visto desde el mes de octubre se evidencia mucho más en el mes de febrero. De hecho, el 79% de los comerciantes del país vieron permanecer igual o disminuir sus ventas, mientras que solo el 21% de ellos incrementaron las ventas en este mes. Podríamos decir que es el peor mes de febrero en los últimos 2 años. De la misma manera, las expectativas de los comerciantes frente a los próximos 6 meses también decrecieron, mostrando un mayor pesimismo que lo que habían mostrado en el mes de febrero del año inmediatamente anterior. Por otra parte, la bitácora evidencia complicaciones en el sector de tenderos en el mantenimiento de sus ventas durante el presente mes de febrero. Febrero, el peor mes para el comercio en los últimos 2 años, según informe que acaba de revelar Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, porque hoy se ha presentado una movilización y una protesta contra el proyecto del Corredor Verde en la carrera séptima en Bogotá. ¿Jugamos al Transmilenio? ¡Sí! Yo quiero vender los pasajes. Y yo quiero ser el conductor. Yo quiero ser la pasajera. Y yo quiero ser el policía. Y tú eres la colada. No. Yo no quiero ser la colada del Transmilenio. Yo tengo mi tarjeta y voy a pagar. Nadie quiere ser el malo del juego. ¿Y usted por qué sigue colándose en Transmilenio? Hágalo bien y evita una multa hasta de 154.666 pesos. Juntos cuidamos Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Sin plan para el fin de semana? ¿Qué tal acampar bajo las estrellas?
¿Dormir en una confortable cabaña en el bosque o compartir un asado con tu familia? Vive todo eso y más en nuestros parques, donde la diversión está asegurada. Conócelos en www.parques.car.gov.co. CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos en el Día Noticias con el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo. También está entrando por aquí el concejal Diego Cancino. Concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Un saludo para usted y para todos sus oyentes. Y por supuesto para el concejal Cancino también. Bueno, hoy tenemos entendido que hubo una movilización de varios concejales de Bogotá porque están protestando contra el proyecto del Corredor Verde que proyecta hacer la administración distrital. Hemos entendido que son 10 los concejales que se oponen a este proyecto. ¿Cuáles son los argumentos y las razones para no apoyar esta iniciativa, concejal? Bueno, pues creo que las razones son múltiples, pero lo primero que hay que decir es que Bogotá no quería un Transmilenio por la carrera séptima en el año 2019, no lo quiere ahora y no lo va a querer en el año 2030 cuando se inaugure. Por eso Claudio López instrumentalizó el Comité Ciudadano que en ese momento se oponía a ese proyecto, el cual pues le fue entregado por algunos de sus socios políticos, particularmente los señores del MOIR, pero ella se comprometió en ese momento a no hacer Transmilenio por la séptima, fue una de sus promesas de campaña, y ahora resulta que sí lo va a hacer. Lo que pasa es que ahora le dice que es un ecotransmilenio y que es un Transmilenio pintado verde, pero es un Transmilenio. Eso es clave en las razones de la oposición, es que ella prometió no hacerlo, pero si hablamos ya específicamente de lo que es el proyecto, que en una buena parte es idéntico al que presentó Enrique Peñalosa, sobre todo de la 100 hacia el norte, es exactamente igual. En el caso de la 92 hasta la 100 hay algo que es incluso peor que el proyecto que presentó Enrique Peñalosa, y es que está por completo el tráfico mixto de la 92 hasta el centro. Eso es muy grave, porque aunque la alcaldesa quiere mostrarlo como una lucha de clases y una competencia entre unos Ferraris de unos ricos malvados y unos ciudadanos de escasos recursos en los buses, eso es mucho más complejo que eso. Ese es un carril por donde va la logística, por donde van las rutas escolares, por donde va el transporte de valores, por donde van los camiones que transportan logística. Usted, John Didier, todavía en este mundo contemporáneo, si a usted se le rompe una ventana, pues se la llevan en un camioncito, no se la llevan en un dron. Entonces, pues bueno, hay muchas razones, el precio, la capacidad de carga del corredor, que es sustancial baja del proyecto anterior, mientras que el precio es el mismo, y por supuesto la afectación urbanística, porque ella puede decir lo que quiera, eso no es un Transmilenio, no sé si alguien le vaya a creer que unos buses pegados por un carro exclusivo con unas estaciones en el centro no son Transmilenio, pero esto ya es 1998, cuando salió Peñalosa con el cuento de que iba a cambiar el metro de Bogotá por buses oruga de 2 pisos, y la gente se lo creyó. Hoy, pues, hay mucho más acceso a la información. La gente conoce cuáles son las consecuencias de los corredores de buses en carril exclusivo, y yo espero que realmente la sociedad bogotana no permita que este proyecto se cumpla. Concejal, pero entonces lo que dice la administración es que va a ser un corredor con un servicio de buses eléctricos. Entonces, ¿en qué se va a transportar ese 70% de la población que se moviliza por ese corredor de la séptima? Vea, John Didier, los números no mienten. Hoy, el corredor en los buses padrones que circulan por la séptima transporta 12.000 pasajeros por hora por sentido. Lo que va a haber después de una intervención de 3 billones de pesos es incluso menos, es alrededor de 8.000. Eso no tiene ningún sentido.
Aquí el punto no es la gente que se transporta por ahí. Usted, el problema del borde oriental, que es la séptima, la 11, la 13, la Caracas y la 17, que es todo el corredor de transporte, solamente lo soluciona con un metro subterráneo de altísima capacidad por debajo de la tierra, donde vayan 75 pasajeros por hora sentido. Eso es la única manera de solucionar el problema del corredor. Ahora, usted no puede empezar a hacer troncales paralelas de Transmilenio, esperando a punta de troncales paralelas de Transmilenio, completar lo que debería ir por debajo de la tierra en un metro de alta capacidad, donde la demanda ya está. Entonces, ¿qué dice la alcaldesa? ¿Que eso es parte del metro? Pues bueno, yo no sé, John Didier, pero yo creo que a eso de los 4 años yo ya era capaz de distinguir entre un bus y un tren. La alcaldesa no es capaz de distinguir entre un bus y un tren e insiste en decir que esto parte del metro, lo cual no es otra cosa que un chantaje a la ciudad. Decir que si no en bus por la séptima, entonces no va a haber metro. Eso es absolutamente falso. Bueno, pues concejal Carlos Carrillo, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias en emisora punto 5. Gracias. Bueno, ahí estaba el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, del Polo Democrático, y se han unido 10 concejales, por lo menos de diferentes partidos, incluso los del Centro Democrático, que hacen parte allí, Partido Alianza Verde. Diego Cancino es del Partido Alianza Verde. ¿Por qué no apoya usted este corredor verde que está anunciando la administración de Claudia López para la carrera séptima? Lo primero, John Didier, gracias, John Didier, y siempre un placer estar en estos micrófonos. Mil gracias por abrir los micrófonos y un saludo a quienes nos escuchan. Lo primero es que no apoyamos el pseudo corredor verde porque no es un corredor verde, es un Transmilenio pintado de verde. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y la alcaldesa no las ha llamado por su nombre. Eso es un Transmilenio pintado de verde que de corredor verde tiene muy poco. Porque nosotros dijimos, que esa es la segunda razón, que no iba a haber Transmilenio por la séptima. Y hoy lo que quieren licitar a la Topa Tolondra y a toda mecha es el Transmilenio por la séptima. Esa es la segunda razón, y es que se está incumpliendo una promesa de campaña, y eso es inaudito. Lo tercero es que esta ciudad tiene que empezar a girar en su movilidad, tiene que empezar a rotar, tiene que empezar a fluir bajo un sistema multimodal, y no tiene que seguir girando exclusivamente alrededor de Transmilenio. Transmilenio fue una opción y solucionó algunos problemas, pero el tema es que pusieron a girar esta ciudad alrededor de Transmilenio y ya vimos qué es lo que está pasando. Entonces, lo que hace este Transmilenio por la séptima es intensificar un modelo de transporte que ha sido un desastre para esta ciudad. Y lo que nosotros podríamos hacer es un sistema multimodal, es decir, un método subterráneo que transporte casi el doble de ese alimentador elevado. Y ahí sí, entonces tú en la séptima puedes hacer un sistema de transporte alternativo que, digamos, no tenga que llevar toda la gente que en este momento tiene que llevar. ¿Por qué? Porque la cubre el metro. Y ahí tú puedes hacer un tranvía que no te fracture la ciudad, te inspire a los bogotanos y a las bogotanas con una tarjeta de crédito que le han aprobado mis compañeros del consejo a la alcaldesa y a esta ciudad, que gira alrededor de 3 billones de pesos. Y con esos 3 billones de pesos tú puedes hacer una obra con saldo pedagógico, escuchar a la gente, reconocer la voz de la ciudadanía, no solo los vecinos de la séptima, sino de todo el oriente de Bogotá, ¿sí? Del corredor oriental, y ahí escuchar y decir, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Cómo hacemos una visión compartida de este patrimonio de la ciudad, que es la séptima, de todos estos edificios? Y lo que nos preocupa, John Didier, es ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto autoritarismo? ¿Por qué no reconocer la gente que se ve afectada? ¿Por qué esto se quiere hacer a la Topa Tolondra y a toda costa? ¿Será porque se quiere mejorar un proyecto de movilidad o porque hay unos intereses detrás de y quizás unos sectores inmobiliarios que están empujando y drenando este proyecto? Porque si usted se pone a ver, John Didier, desde donde está Al Día Noticias, ahí en la 127 con novena, hasta la 39 con novena y con séptima, cada 200 cuadras se está vendiendo o un edificio o un lote, o están derrumbando una casa o están dejando caer las casas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y eso no pasaba antes.
Entonces ahí tú coges esa casa, haces este pseudo corredor verde que realmente es un Transmilenio y eso ahí se te valoriza. ¿Cómo? Con apartamentos de una habitación donde tú no tienes que parquear, sino que haces edificios y edificios y edificios, edificios altísimos además porque el POT que le aprobaron y que decretó la alcaldesa, pues permite hacer edificios absolutamente altos y aquí lo que tú haces es un proceso de valorización en segundos para que, digamos, haya intereses muy concretos en sentido estricto moviendo este proyecto quizás. Concejal, no sé si usted tuvo oportunidad de ver a la alcaldesa en esta entrevista que le hizo Juan Roberto Vargas en las últimas horas en Noticias Caracol. ¿Esas explicaciones o esa entrevista no le despejó las dudas? Es que lo que pasa es que la alcaldesa comete muchas imprecisiones. Primero dice, y además usa el lenguaje intencionalmente ambiguo. Entonces dice, aquí no va a haber una troncal como la Caracas. Es que nosotros no estamos diciendo que sea una troncal como la Caracas. Sí, faltaba más. Lo que nosotros estamos diciendo es que no puede haber Transmilenio porque dijimos que no iba a haber Transmilenio. ¿Sí? Entonces, aquí lo que Pero hace es entonces, una si no hay cantidad de... Transmilenio, ¿qué se pone ahí? Entonces, imagínese, John Didier, usted, ahí sí que puede hacer dos cosas. Un corredor verde remo, donde usted no afecte el carril mixto por un lado. ¿Sí? Yo no estoy promoviendo el uso del carro particular, que esa es la otra cosa que quieren aquí alimentar, pero usted no puede afectar de esta manera a los que tienen carro particular, que no son los más ricos además, no son solo los más ricos. El estrato 3 y 2 en los últimos años en Bogotá ha aumentado la tenencia de carros particulares. Es decir, entre el estrato 3 y 2 suma casi la mitad de la gente que tiene carros particulares en esta ciudad. ¿Y tú cómo los vas a afectar? Con un solo carril de norte a sur, de sur a norte, perdón, porque de norte a sur lo vas a quitar. Entonces, primera cosa, no quites, digamos, esos dos carriles. Puedes hacer también tu vía peatonal, tu ciclovía, no quitar la ciclovía de los domingos, pero a su vez, tú puedes hacer un tranvía, un tranvía. Entonces me dicen, no, es que no va a movilizar mucho. Y les digo, pues si tenemos un metro subterráneo, eso lo cubre el metro subterráneo, tú puedes mandar un tranvía absolutamente hermoso que inspire esta ciudad y que no fracture esta ciudad, porque las estaciones se pueden hacer de tal manera que no sean como es tipo BTR, digamos que fracturan la ciudad. Hay diferentes tipos de tranvía. Y es lo que siempre hemos querido. No, pero entonces no va a transportar mucha gente. Este Transmilenio de Claudia López tampoco va a transportar mucha gente. Mucha gente no va, 8.000 personas hora sentido, eso no es nada. Quizás el tranvía puede transportar más. No, que vale mucha plata, pues es que ya tenemos 3 billones de pesos aprobados. ¿Por qué no hacemos un tranvía que no poluciona, con un corredor verde y giramos esa séptima como existía antes, pero con un tranvía moderno, audaz, ¿sí? Y ahí se puede hacer. Y lo que sí necesitamos es no hacer un alimentador elevado, sino jugárnosla a un metro subterráneo. Es que acá lo que nosotros tenemos que pensar es que no es solo la séptima. Acá hay un modelo de movilidad de la ciudad que hay que cambiar, que tiene que ser multimodal, que tiene que haber tranvías, que tiene que haber metro subterráneo, que no podemos seguir generando unas venas abiertas de Transmilenio en Bogotá, porque es que Bogotá parece unas venas abiertas rojas de solo Transmilenio. Y entonces esta ciudad va a girar solo alrededor de Transmilenio y de sus intereses. Es que Transmilenio nos está quebrando, John Didier. Nos está quebrando. O sea, 9 operadores están llevando toda la operación y la ciudad no está ganando y las tarifas de Transmilenio ganan y suben y suben y suben y los que más afectados están viendo son los del Cisben 1 y 2. Háganme el favor. Aquí lo que nosotros necesitamos es replantear y no intensificar ese modelo. Concejal, voy a transmitir un reel que ha presentado la administración, unos dibujos animados de lo que sería la obra, y usted por favor le da su opinión a los bogotanos a través del Día Noticias en emisora.5. En la medida que vaya transcurriendo el reel, si usted quiere decir algo, pues usted lo puede hacer y por favor nos ayuda a entender un poco. Esta es la 92, entonces, donde se va... Esta es la 92, entonces si podemos poner una pausa en la 92. Pausa. Ahí, listo. Pausa. Perfecto. Ese puente ahí, John Didier, ahí exactamente, nos dicen eso ya está. ¿Cómo va a estar? Y entonces ayer la alcaldesa, dentro de lo que usted me decía de la entrevista que hizo ayer en los medios de comunicación, decía, ya está, y hay 2 carriles. ¿Cómo va a ser 2 carriles ahí si el metraje no da?
se necesitan 3.5 metros mínimo más los soportes al lado. ¿Dónde va a meter ese puente? Y cuando nosotros le preguntamos al director del IDU y al gerente del proyecto, oiga, ese puente ahí en la 92, ¿cómo es en sentido estricto? No se sabe. No se sabe. No sabemos qué va a pasar, porque además John Didier tenga en cuenta que de norte a sur no hay carril mixto. Entonces, ¿cómo va a entroncar usted a la gente que quiere subir a la Calera y a la Circunvalar, y la gente que viene de sur a norte, cómo va a bajar y cómo eso no va a colapsar? ¿Y cómo eso no va a ser un puente que termine siendo como el de la 116 con Pero séptima? concejal, este puente sí se necesita. Fíjese usted que Claro, cuando uno viene por la claro, séptima y quiere cruzar a claro, la Circunvalar, claro. tiene que hacer una colísima como de 20 o media De hora. 20 minutos. No, no, yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que yo estoy diciendo es que los estudios de detalle los tenemos que tener y los tenemos que tener a fondo. Claro que ese puente se necesita. Pero entonces, ¿usted cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo en cuenta que ya no tiene el otro carril, ¿sí? ¿Usted cómo va a hacer ese puente ahí? Claro que se necesita. ¿Y es que Obvio no que hay estudios de detalle de ese puente? no hay. No hay, lo llevamos pidiendo 2 meses. Esta es la 127 donde están los estudios de emisora.5 y los de Colmundo Exacto. Radio, vea. Entonces, ahí la séptima va a ser un poquito más amplia, eso sí hay que reconocerlo. Ahí la séptima va a ser un poquito más amplia, ¿sí? Pero va a venir todo el colapso que viene del sur desde la... Mire este puente tan bonito porque eso ahí es un embotellamiento para uno subir a la séptima, en cambio ahí queda ya con oreja. Mire lo que está pasando, John Deere. Mire, no me lo quite, mire esto. Entonces, no, esos renders son divinos, ¿no? Los renders están muy bien hechos. O sea, el que hizo el render, o sea, tienen que contratarlo de Disney World o de Walt Disney o de este nuevo canal de Amazon, qué sé yo. ¿Pero O usted sea, cree que no quede así la obra? pero John Deere, y además cuando usted, la alcaldesa, le dice esto va a estar en 3 años, y en 2 años no se ha empezado ni una sola obra, John Deere. Ni Bueno, un pues solo ahí están ladrillo. trabajando sobre la 68, que están haciendo la 68. Están Ahí. derrumbando la 68. Están derrumbando la 68, porque para derrumbar son rapidísimos. Pero mire usted la avenida Guayacanes, en la localidad de Bosa, ya se dio al servicio. La avenida Guayacanes, pero la avenida Guayacanes desde hace cuánto venía, John Deere. ¿Sí? Esto no se demora 3 años. Y entonces ese puente, pero mire lo que está pasando acá, John Deere. Mire, afortunadamente usted fue el que puso estos renders absolutamente fantásticos de Disney World. Y es, mire, ahí abajo, usted ve que hay un techo gris. Sí. O sea, bien abajo, antes del puente, en la mitad, hay un techo gris. Eso no es una estación de Transmilenio mucho más linda que la Caracas. Claro, pues es que la Caracas la hicieron hace cuánto, ¿sí? Yo estaba en el colegio, ¿sí? Pero esa es una estación de Transmilenio, ¿no? Y lo que usted ve ahí rodando verde son Transmilenios, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo la alcaldesa nos va a decir pues van que a no hay Transmilenio si en sus propios renders de Disney World, de Walt Disney, muestra que hay Transmilenio? ¿Sí? Ahora, usted tiene razón en una cosa, John Deere. A mí me parece que el gran bollo no es este que se está mostrando, es decir, usted va a ser de los grandes privilegiados. Pero ¿usted dónde vive, John Deere? Qué pena la pregunta. En Nicolás, por el estadio No, del está Campín. fregado. No, se fregó John Deere. No, pero es que ¿Usted acuérdese que, bueno, lo que pasa es que usted no me ha visitado aquí en los estudios de Al Día Noticias, pero yo origino desde el sector del Campín y me conecto con punto 5 que está en la 127 con séptima. Claro, pero entonces a veces nosotros vamos a la 127, ¿se acuerda? Sí, claro. A veces vamos, y entonces cuando usted tenga que ir a la 127, pues su vida, o sea, nárreme su vida. Entonces usted tiene que coger por la 30 y en algún momento va a tener que subir, pero la 30 va a recoger a gente que no va a poder fluir por la séptima, la 68 y la 100 va a estar colapsada, la circunvalar ya no le cabe un tinto más, ¿sí? Está la 13, está la 11. ¿Sí? Pero ¿por qué Entonces, pensar que van a colapsar si esos puentes elevados lo que hacen es facilitar la movilidad? ¿En dónde, John Deere? ¿En dónde? En la 92, en la 127. No, en la 92 no, porque en la 92 ese puente no lo tienen estudiado.
Y entonces usted en este momento, el problema, John Didier, es el siguiente. Usted tiene una circunvalar que de sur a norte está colapsada después de las 2 de la tarde, usted lo sabe, y de norte a sur también. Pero entonces esa circunvalar va a seguir teniendo mucha más gente, porque como usted ya no tiene carril de norte a sur, entonces toda esa gente va a irse a la circunvalar. Pero a su vez, usted ya no va a tener la séptima de norte a sur y solo un carril de sur a norte. Y ya no tiene la 68. Y usted tampoco va a tener la Caracas, porque si hacen ese alimentador elevado, pues va a colapsar la Caracas. Mire lo que se proyecta en este sector del Codito en Usaquén. Así No, quedaría. usted me está mostrando un render que es fantástico, pero en el norte. En el norte yo creo que se despeja la cosa. Yo estoy de acuerdo. Pero es que la gran preocupación acá es desde al frente de mi casa. Mire el Parque de los Hippies. Ahí sí, eso va a ser un bollo. Y mire, eso no es una estación de Transmilenio, John Didier, perdón. Claro. Bueno, es que a esos buses hay que hacerles estaciones para que la gente suba y se baje. Bueno, y entonces, perfecto. Pero entonces digamos desde campaña que vamos a hacer una estación de Transmilenio. Concejal, ¿o ustedes quieren que metan los buses pero que no hagan estaciones? O un tranvía. Un tranvía no necesita todas estas estaciones, porque es que mire, si usted para ahí, ¿esto es en el Parque Nacional? No, este es en Parque de los Hippies. Este es el Parque de los Hippies, listo. Entonces. Creo yo que ahí está aquí está la estación que sí, ahí está la casa de la alcaldesa. Entonces, mire, espérese un segundo, John. Mire esto. Usted quiere bajar, ¿sí? Y entonces usted puede bajar, porque además la alcaldesa ayer dijo que no iba a haber semáforos. Entonces usted, como la persona que está bajando de la circunvalar a la casa de la alcaldesa, ¿cómo va a atravesar ahí? Pero de ahí a la Javeriana, ¿usted cómo va a bajar? ¿Usted cómo va a atravesar la séptima? ¿Cómo va a ser? Si todos estos son estas grandes estaciones. Pues lo que nosotros estamos diciendo es, claro, se necesita un sistema de transporte público, claro, pero es que desde ahí, John Didier, desde donde usted está mostrando un poquito más al sur, ahí el carril de norte a sur no existe. No existe. Mire, dígame dónde está el carril de norte a sur, John Didier. Sí, ahí no, en lo que usted acaba de decir. No hay. O sea, de la 32 hasta la 92, desde la 28, perdón, o sea, al frente de mi casa, desde la 28 hasta la 92, fregados. Mire, usted lo está mostrando, John Didier. Esta es la 45-43 sobre la séptima. Usted es estudiante de la Javeriana y vive en Cedritos. Usted no, es mejor que usted se quede durmiendo en sus 4 años de carrera en el salón. O sea, que lleve un sleeping de lunes a viernes y se queda durmiendo ahí. O la otra sería que usted saliera más o menos a las 4 de la mañana para la clase a las 10 de la mañana. Clase de 7 usted ya no va a poder tener si vive en Cedritos. Eso sí ya, digamos, olvídese eso. Olvídese eso. Concejal, o la otra es que usted lleva un sleeping al salón. En conclusión, usted es muy pesimista y no le crea este proyecto del Corredor Verde. Nada, pero es que no se le crea yo, John Didier. Acá los principales creadores, promotores de las transformaciones de movilidad de esta ciudad, pero no con un solo alcalde, sino gente que ha estado con Jaime Castro, con Antanas Mocus, con Enrique Peñalosa, con Lucho Garzón, los principales, todos y todas dicen, esto es un desastre. O sea, no lo decimos nosotros, los principales técnicos, expertos y expertas dicen, esto no tiene ni pies ni cabeza. Claro que hay que hacer algo en la séptima, faltaba más, obvio. Bueno, pero pues que no afecte todo el corredor oriental de la ciudad. Pues concejal de Bogotá, Diego Cancino, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias, emisora .5. Maestro John Didier, siempre es un placer, mil gracias. Bueno, señores, el concejal Diego Cancino explicando las razones por las cuales se opone a este corredor verde de la administración distrital. ¿Jugamos al Transmilenio? ¡Sí! Yo quiero vender los pasajes. Y yo quiero ser el conductor. Yo quiero ser la pasajera. Y yo quiero ser el policía. Y tú eres la colada. No. Yo no quiero ser la colada del Transmilenio. Yo tengo mi tarjeta y voy a pagar. Nadie quiere ser el malo del juego. ¿Y usted por qué sigue colándose en Transmilenio? Hágalo bien. Evita una multa hasta de 154.666 pesos. Juntos cuidamos Bogotá.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Las montañas, los bosques, la flora y la fauna son recursos que nos garantizan la vida. Cada vez que ocurren incendios forestales, se afectan estos ecosistemas. Evita hacer quemas o fogatas, encender pólvora, dejar colillas o botellas cerca o en estos lugares. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. En noviembre de 2022, 11.815 mujeres fueron atacadas en Transmilenio, 7.149 fueron víctimas de atraco y los delitos sexuales crecieron en 28,6% frente al mismo periodo de 2021. Pitar para salvar, una estrategia social para proteger a las mujeres y disuadir a la delincuencia. Cuando te sientas acosada, cuando estés ante una situación de peligro, usa el pito, llama la atención y evitemos juntos el delito. Pitar salva vidas. La herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos contra la delincuencia es la solidaridad. Lo necesitamos a usted con su apoyo. Por una ciudad, buena nota por las mujeres. Lleva nuestra campaña a tu comunidad. Comunícate ya con nosotros vía WhatsApp al 315-854-2518. Al Día Noticias es entretenimiento. A las 12 del día, 42 minutos, se entregaron los premios Oscar del cine en Los Ángeles. Margaret Harbo, muy buenas tardes. Hola, John Didier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un poco aquí quedé como, ¿cómo se llamará? Como muy down después de escuchar la realidad de lo que va a pasar con la séptima y lo que va, y eso como repercute en todo el país, pero bueno, perdón, en toda la ciudad, bueno, y en el país, porque Bogotá es la gran parte de Colombia. Pero sí, se entregaron los premios Oscar, por lo menos una noticia positiva. Pues ganó la película que tenía la mayor aceptación, la que se suponía iba a ser la ganadora, la película de los dos Danieles, Everything Everywhere All at Once, todo en el mismo lugar. Bueno, la traducción en español es un poquito complicada, pero una película, no sé si la has visto, es del multiverso, es absolutamente actual, pero con una historia hermosísima donde, como ayer en los premios Oscar, no solo en esta película, sino todos los que ganaron en general, le dedicaron el premio a las mamás. Esto era también para las mamás. ¿Tú ya viste la película? ¿Cómo se llama? Es que el título en español es todo en cualquier lugar y al mismo tiempo, más o menos. Everything, Everywhere, All at Once. Es una película con una temática, digamos, de la vida real, del cotidiano de los seres humanos, pero llevado al momento actual. Vuelvo y digo, el multiverso. Fantástica. Ganó también Michelle Yeoh, la protagonista, fabulosa, una actriz de mucha trayectoria, ganó a la mejor actriz. Ganó también un artista, no sé si alguna vez en tu vida viste una película que se llamaba George of the Jungle. Era una película de esas ligeras. Luego en La Momia también apareció y se ha visto en distintas películas de amor, etcétera. Pero para mi gusto, el papel más grande que ha hecho en su vida este actor, Brendan Fraser, que además de una temática también muy actual, el tema de vivir con ese sobrepeso y todo. No quiero dañarles la película, tienen que verla si no la han visto. La ballena o The Whale, como la quieran llamar, recibió el premio. Yo diría que en el caso de Michelle, en el caso de este artista y de otros dos que ya vamos a mencionar, prácticamente es el premio toda su vida, porque no habían sido nominados antes y lograron estos galardones tan importantes, él como el mejor artista.
También ganó, bueno, los directores, la mejor película, la mejor dirección, la de todo al mismo tiempo y todo en el mismo lugar, bueno, Everything Everywhere All at Once. Ganó también, tienen que verla, está en Amazon, por si acaso no la han visto, Amazon Prime. Aquí también la India tuvo un premio especial porque y es el primero que recibe en su historia, y no nos confundamos con ¿Quién quiere ser millonario? No sé si tú recuerdas esa película que Me la vi. se decía que era de la India, pero no, estaba hecha en la India con una historia de la India, pero no era una producción india. Esta sí, RRR, pero ganó el premio a la mejor canción, Natu Natu. Lo que pasa es que no la podemos pasar, pero bueno, y si mañana podemos pasar un pedacito, no sé, ya estaremos en tus manos. A Top Gun, ¿ya viste Top Gun Maverick? No. Esa es imperdible, esa tienes que verla con tu hijo, fantástica. No, fabulosa, pero ganó por mejor sonido. Esa es de Tom Cruise, que pues es el de esta saga. Todas las películas buenas, son buenas las de Tom Cruise todas. ¿Cierto? Además, si no le gusta la película, por lo menos a nosotras nos gusta Tom Cruise. Entonces, algo tiene bueno en todo caso, ¿cierto? Bueno, y voy a cerrar porque son muchos mensajes en esta de todo el tiempo y en el mismo lugar y nada. Ganó también y es cosas curiosas porque se batieron récord, ganó el mejor de reparto, mejor actor de reparto. Él era el niño de la primera, no sé si la viste alguna vez en plataformas, no sé si te tocó en el momento, la primera de Indiana Jones, que había un niño que iba con Indiana Jones. Él era el niño, él después ya nunca volvió a aparecer ni a figurar, y aparece aquí con esta película y se gana el Oscar. Emocionante. También le dedicó el premio a la mamá. Y Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis, que ha hecho muchísimas películas a lo largo de su historia, nunca había sido nominada, fue nominada también aquí por un papel de una señora de los impuestos. Imagínense eso, que le cobran a uno y lo llaman y le dicen que no ha pagado, y era tremenda, pues esa señora gana también el premio. Cierro con una película fantástica alemana que ganó a la mejor internacional, aunque estaba también al Oscar general, que es Sin novedad en el frente, de un chico de 17 años que se puso más años para poder ir a la Primera Guerra Mundial. Y obviamente la película tienes que verla porque es fantástica. Esto, un resumen. Los vestidos en general bonitos, salvo una señora que se fue con como un tocado inmenso que tapó como a 10 personas en las sillas y no dejó ver a nadie. Pero en general estuvo bien, no hubo puñetazo, no hubo grosería. Jimmy Kimmel lo hizo perfecto. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Se declara contingencia para presentación y pago del ICA, régimen común anual 2022. Una vez se solucionen los inconvenientes, se comunicará en el sitio web de la entidad el nuevo plazo, que irá hasta el día hábil siguiente al restablecimiento total de los servicios, según ha informado Aleida Fonseca Marín, subdirectora de Educación Tributaria de la Secretaría Distrital de Impuestos. La Secretaría Distrital de Hacienda informa que este viernes declaró la contingencia para la presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio ICA del régimen común anual 2022. Esta decisión se tomó luego del informe presentado por la Dirección de Tecnología de la entidad sobre los problemas técnicos en la plataforma SeaCapital, ocasionados por la alta demanda de transacciones que desbordó la capacidad de los sistemas y generó falla en los procesos de atención. Afecta la funcionalidad de recuperación de contraseña y no permite el ingreso para la presentación y pago del impuesto. El plazo será un día después del levantamiento de la contingencia, que será informado en nuestro sitio web. Invitamos a todos los contribuyentes a que estén pendientes del levantamiento de la contingencia. Ofrecemos excusas por estos inconvenientes y los invitamos a que puedan ir realizando el proceso para no esperar la última fecha.
Ahí estaba Leida Fonseca Marín de la Secretaría de Hacienda. Al Día Noticias, Economía. De la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Y hablando de economía, dialogamos con el presidente del Banco Colpatria, Scotiabank Colpatria, Jabbar Singh. Anunció la reducción en la tasa de interés para compras con tarjeta de crédito en supermercados y gasolinerías, estaciones de combustible. Dijo el presidente, somos conscientes de las dificultades que están viviendo algunas familias colombianas a causa de la desaceleración de nuestra economía, y de esta manera, pues Colpatria se suma a la vivienda, al Banco de Colombia, al Banco de Bogotá, al Banco Agrario, a una serie de anuncios que se está haciendo por parte de las entidades financieras, atendiendo un llamado que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro. En Scotiabank Colpatria nos solidarizamos con las dificultades que están viviendo algunas familias colombianas a causa de la desaceleración de la economía y del impacto de la alta inflación. Como muestra de nuestro compromiso, bajaremos la tasa de interés al 20% efectivo anual a todos los clientes de tarjeta de crédito básica y clásica para compras en supermercados, combustibles, estaciones de servicio y restaurantes. Esta medida será efectiva a partir del 14 de marzo. Así que a partir de mañana se hace efectiva esta medida del Banco Colpatria en lo que tiene que ver con las tasas de interés. 12 del día, 52 minutos. Por primera vez el Bachillerato Internacional llega a la educación pública de Bogotá. Es un programa pionero en la educación pública en camino al logro de cierre de brechas educativas. Propósito actual de la Secretaría de Educación de Bogotá. Participarán 3.400 estudiantes, según explicó Mauricio Castillo de la Secretaría de Educación de Bogotá. Por primera vez en Bogotá vamos a tener instituciones educativas con bachillerato internacional. Esto en el marco de la Ruta de la Excelencia y con el propósito fundamental de cerrar las brechas que todavía persisten en Bogotá. Es así como 10 instituciones educativas seleccionadas por distintos criterios y resultados van a ser parte de este programa. Y en el 2025 aproximadamente 3.400 jóvenes van a poder recibir esa certificación. Este programa les va a permitir profundizar en muchos conocimientos, en las áreas que cada una de las instituciones decidieron en las que querían trabajar. Esto se va a hacer con los maestros distritales. Van a ser ellos quienes van a recibir la asesoría, la capacitación para poder implementar el programa en las instituciones educativas. Algo muy importante, la inversión. Hoy estamos invirtiendo 100 millones de pesos por institución educativa. Y se garantizarán los recursos en 2022 y lo vamos a hacer en 2023. Y para la sostenibilidad quedaron plasmados en un documento COMPES de la Política Educativa 2023. Con esto pretendemos seguir trabajando en el cierre de brechas y seguir manifestando que en Bogotá la educación está en primer lugar. Es Mauricio Castillo, subsecretario de Educación en Bogotá. Y tenemos información de la concejal de Bogotá, Diana Diago, quien ha dicho, haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar que Claudia López sepulte la movilidad del borde oriental por seguir con su capricho de llenar a Bogotá de buses, dijeron los concejales Carlos Carrillo, Diana Diago, Luis Carlos Leal, Rivera, el concejal Martín Rivera Alzate, Heidi Sánchez de la UP y también Diego Gancino, a quien ya escuchamos. Así que aquí está la declaración que ha hecho, incluso llevar esto a los estrados judiciales, la concejal de Bogotá, Diana Diago. Estamos con los ciudadanos defendiendo la carrera séptima de las mentiras de Claudia López. Este proyecto no ha sido socializado en debida forma. No hay estudios de ingeniería de detalle, pero le va a costar a los ciudadanos más de 3 billones de pesos. Un llamado a no seguir improvisando y un llamado a escuchar a la ciudadanía y a no decir mentiras, porque en campaña ella vino a defender la carrera séptima del Transmilenio de Peñalosa y hoy resulta que va a hacer lo mismo, simplemente que les va a cambiar los colores a los buses a verde. Todos diciéndole que la defendemos y que vamos a luchar por la carrera séptima, así sea en los tribunales. Vamos a hacer nuestro control político desde el Consejo de Bogotá. Vamos a abrir un portal de la ciudadanía, dile no a que se exprese y le cuenten al director y a su gobierno por qué es tan inconveniente este proyecto.
Ahí estaba entonces la concejal de Bogotá, Diana Diago, anunciando acciones jurídicas por esta situación que se está presentando con el Corredor Verde. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el jingle oficial de las elecciones territoriales del 2023, en las que se elegirán los nuevos concejales, diputados, alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos en el país. Así que con este jingle, pues se aspira a convocar a la participación ciudadana para que acudan a las urnas en el mes de octubre. Participa de estas elecciones, vamos a votar. Ya comenzó la fiesta de la democracia, donde lo que decidas cambia el rumbo del país. Con transparencia y eficiencia, tú puedes elegir. Muy bien, ahí estaba el jingle que ha presentado la Registraduría para las elecciones de octubre. Hospitalizadas con graves quemaduras están niñas de 13 y 15 años heridas en una explosión que se presentó en la ciudad de Bucaramanga. A esta hora la información que nos presenta Juan Ávila. En la unidad de cuidados intensivos y en el área de quemados del Hospital Universitario de Santander permanecen 2 niñas de 13 y 15 años luego de una explosión dentro de una vivienda en el asentamiento Villas Calverianos en el norte de Bucaramanga. Ambas menores registran quemaduras en varias partes de su cuerpo, así lo confirmó el doctor Javier Martínez, coordinador de urgencias en el Hospital de Santander, quien entregó el parte médico al padre de las niñas. Es importante recordar que en la explosión además murió un menor de 11 años, hermano de las 2 niñas, producto de las graves quemaduras en su cuerpo. Asimismo, la familia de las menores heridas pide ayuda para cubrir los gastos relacionados con la hospitalización de las niñas. Aunque la hipótesis inicial de la emergencia es que la explosión habría sido ocasionada por un cilindro de gas, las autoridades declararon que el CTI de la Fiscalía aún investiga las causas del accidente. De esta manera llegamos al final del Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Márgaro Calvo y John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.